Seguros te presenta su nueva app. Bájala y tené lo que necesitas a un dedo de distancia. Accede a tus pólizas, a la tarjeta de circulación y Mercosur, siniestros, denuncia y seguimiento online, asistencia al vehículo. Planificás y manejás tu tiempo porque sabes al instante dónde está el auxilio y mucho más. Todo lo que necesitas a un dedo de distancia. Nuestro compromiso es con vos. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. Hola, ¿cómo les va? Buenas noches. Estamos comenzando una nueva edición del Embudo en el arranque del mes de marzo. Hemos observado el día viernes los discursos de apertura de sesiones ordinarias en el Congreso de la Nación del presidente Macri, lo mismo en la legislatura de la provincia de Buenos Aires en relación a María Eugenia Vidal y por supuesto los mensajes de dos gobernantes del oficialismo que atraviesan su último año de gestión. Después veremos si efectivamente son reelegidos o no, cada uno en su lugar, Macri en la presidencia de la República, Vidal en la provincia de Buenos Aires. Pero todavía me parece que la moneda está en el aire, en este sentido de las candidaturas. Ustedes dirán, difícilmente haya alguna modificación sustancial en este aspecto. Macri ya ha dicho varias veces que él tiene intenciones de volver a presentarse, lo mismo María Eugenia Vidal, que ha manifestado en varias oportunidades que ella no será candidata a presidente, que será candidata a gobernadora, y que irá por su reelección. Sobre todo eso se manifestó una vez que se clausuró la posibilidad de un desdoblamiento electoral, de que efectivamente las elecciones en la provincia de Buenos Aires iban a ser en días distintos o podrían haber sido en días diferentes a la elección nacional. Bueno, todo eso quedó archivado y desde ese momento es como que nadie duda o nadie dudaba de si efectivamente la candidatura de Macri iba a ser la candidatura de Macri, la de Vidal, la de Horacio Rodríguez Larreta en la ciudad, la de Horacio Rodríguez Larreta. Pero, sinceramente, hay algunos comentarios que circulan en pasillos gubernamentales, en mesas políticas, donde esto vuelve a ponerse en duda en función de una situación ineludible, imposible de soslayar y de esconder, que es la situación de la economía en la Argentina. Porque más allá de discursos buscando encontrar aciertos del gobierno de Cambiemos en otros ámbitos, por ejemplo en el ámbito de la seguridad, por buscar uno de ellos, es decir, centrar el discurso en endurecer las políticas vinculadas al ámbito de seguridad, esto que han planteado de siempre de la lucha contra el narcotráfico, ahora lo que se ha anunciado de endurecer los controles migratorios para aquellas personas que en su país hayan tenido antecedentes no puedan radicarse en la Argentina. Se ha anunciado una medida en la cual quien haya tenido en los últimos 10 años algún tipo de antecedente penal en su país de origen no podrá afincarse en la República Argentina. Es decir, hay una necesidad de buscar noticias en esos sitios, digamos, en esos lugares, la inseguridad, quizá algún punto de obra pública que esté para inaugurarse a lo largo del 2019, pero claro, la economía de todos los días le está dando al gobierno malas noticias de manera permanente. Tuvimos una semana con mucha información en ese sentido, con datos que ninguno de ellos son demasiado alentadores. Siempre digo lo mismo, dependiendo de dónde se compare, ¿no? Es decir, los números dónde los compares y contra qué los compares. No es lo mismo comparar diciembre del 2018 con diciembre del 2017, ni va a ser lo mismo comparar diciembre del 2018 con probablemente lo que vaya a ser diciembre del 2019. ¿Por qué? Porque cuando uno compara diciembre del 2018 con diciembre del 2017, hablemos de la actividad económica. Esta semana tuvimos el conocimiento de la caída fuerte de la actividad económica en la Argentina, del Producto Bruto, donde ha habido una retracción del 2,6% durante todo el 2018, pero muy marcada la caída en el 2018, sobre todo en diciembre, 7% abajo con relación a diciembre del 2017. Por eso digo, es importante vincular esas comparaciones. En diciembre del 2017, en enero del 2018, en febrero de aquel año, todavía la economía no había ingresado en su mayor turbulencia. Veníamos de un 2016 con la inflación alta, muy alta, un 2017 donde la inflación había bajado fuertemente, donde la actividad incluso y el consumo no habían caído tanto. Y claro, entramos a un 2018 que a partir de abril empezó la debacle total, se cortó el financiamiento externo, vimos los primeros sacudones en el tipo de cambio, en el mercado de cambio, que se profundizaron más adelante, entre agosto y septiembre. Y eso han llevado a que la economía entrara en un tobogán cuyos resultados más negativos se están viendo entre noviembre y diciembre del año pasado. Porque claro, cuando uno observa, siempre con información oficial del INDEC,
no quiere decir que la información oficial del INDEC sea lo que usted, que nos está mirando, sienta verdaderamente en su bolsillo. Probablemente lo que usted sienta en su bolsillo es mucho más serio de lo que el INDEC da como porcentajes o números. Estos números fríos que sirven para graficar una situación, para mostrar cuál es la radiografía hoy de la economía en la Argentina, pero muy probablemente lo que sientan la mayoría de nuestros televidentes, aquellos que trabajan, que todavía tienen trabajo, que no lo han perdido o que no han perdido horas del mismo, es decir, o no han sido suspendidos, podrán decir, bueno, estos números 2,6, 7% de caída en diciembre con respecto a diciembre del año pasado, son números que no los termino de entender muy bien, porque la verdad que lo que me pasa a mí es lo siguiente: pago cada vez más luz, pago cada vez más gas, voy al supermercado y aumenta todos los días, es decir, todos los productos todo el tiempo, la comida, las bebidas, la carne, el pollo, es decir, aumenta todo. Entonces, ¿qué me vienen a hablar de actividad económica, de caída industrial, de Producto Bruto Interno? Vamos a lo de todos los días, a la inflación del changuito, como alguna vez la definió Hugo Moyano. Bueno, pero para graficar un poco esta situación, es decir, cuando veíamos los datos del INDEC, decíamos, en enero, si se comparaba enero contra diciembre, enero del 2019 y diciembre del 2018, había habido una leve recuperación del 0,7%, no llegaba al 1% esa recuperación. Por eso siempre digo, es importante contra qué se compare. Es muy probable que si la economía no sigue cayendo, en estos niveles, no sigue cayendo, probablemente entre junio, julio, agosto, septiembre de este año, cuando se lo compare, o noviembre incluso de este año, cuando se lo compare con noviembre del 2018, ya estemos hablando de un crecimiento, no una caída. Ojalá. ¿Por qué? Porque se lo va a comparar con un mes muy duro, como fue noviembre, como fue octubre y como fue diciembre. Esta es la cuestión de las comparaciones y lo que significan este tipo de comparativos. Entonces, en ese contexto, estamos transitando marzo, vamos a cerrar, cuando se conozca el índice de la inflación de febrero, con una inflación que ya algunos pronostican cerca del 4%, en enero fue mucho más alta de lo previsto, 2,9%, el presidente había dicho 24 horas antes, la inflación está bajando, y el otro día la inflación le mostró el INDEC que sigue subiendo. Bueno, en febrero va a ser más alta, todos coinciden en que va a estar por encima largamente del 3%. Y si sumamos lo que va a pasar en marzo, ya están haciendo el cálculo que en los primeros 3 meses del año la inflación va a estar en el 10%. Así no hay manera de sostener absolutamente nada. Es decir, ¿con qué noticia positiva el gobierno podrá proyectar cuando ingrese al momento de la campaña, cuando hablamos de economía? Por eso necesita el gobierno claramente encontrar otras noticias, otro camino, es decir, la inseguridad, la cuestión de la obra pública, esta pelea cultural ya bastante desgastada, guarda que vuelve Cristina. Es muy paradigmático lo que escribió el fin de semana pasado en el diario Perfil, que habitualmente escribe una columna los domingos, el ideólogo de Cambiemos, el hombre que maneja las encuestas, los estudios de opinión, Jaime Durán Barba. Jaime Durán Barba dijo, si gana el kirchnerismo, gana Cristina, se van a armar milicias populares, va a ser realmente una situación muy similar a la que estamos viviendo en Venezuela. A ver, lo dijo Durán Barba, no lo está diciendo Sebastián Dumont ni cualquier periodista que pueda tener más o menos afinidad con el gobierno anterior. Lo que dice Durán Barba es una expresión brutal de lo que el gobierno necesita instalar sí o sí como discusión de campaña. Es decir, lo que tenemos ahora es muy malo o malo, califíquenlo ustedes, pero cuidado que lo que puede volver es aún peor, es mucho más difícil, es mucho más complicado, incluso habla de milicias populares, de acciones que tratan de infundir miedo. Entonces, aquí no hay una discusión sobre efectivamente, a ver, hasta aquí nos hemos equivocado en esto, en aquello, en lo otro, tenemos esta idea de cómo resolverlo, les pedimos que nos acompañen. No, nosotros no lo pudimos hacer, pero los que quieren volver, cuidado porque vuelven recargados y mucho peores, que probablemente tenga algún viso de certeza, porque además algunos hombres y mujeres cercanos a la expresidenta de la República, o por lo menos que siempre han mantenido, digamos, un alineamiento ideológico con la anterior administración, bueno, no le ayudan demasiado al kirchnerismo. Si uno escucha a Diana Conti decir, bueno, hay que modificar las leyes, hay que cambiar la Constitución, si ganamos, si volvemos, tenemos que hacer un cambio profundo. Aparece Delía
Si volvemos van todos los jueces presos, no vamos a perdonar a ninguno. Entonces, bueno, claro, lo que después escribe Durán Barba, alguno podrá interpretarlo y bueno, quizá no esté tan alejado de lo que podría llegar a suceder si ganase Cristina Kirchner. Fíjense ustedes en la dicotomía que nos han hecho ingresar. Si de aquí, en este camino, si efectivamente se confirma que Macri es candidato a presidente y Cristina lo mismo, nos están obligando a optar entre dos cuestiones malas, porque la verdad que lo de Cristina tampoco ha sido bueno en el último tiempo, y lo de Macri ya lo evaluaremos, todavía no terminó su primer mandato. Entonces digo, ¿qué es lo que está pasando? Es decir, no hay o no existe la posibilidad de la aparición de un espacio político, de un dirigente, porque ya esto no es cuestión de un dirigente, no es cuestión de un político. Aquí no hay salvatajes mágicos que venga un Mesías y resuelva lo que no se ha podido resolver en años. Eso no existe. Sé que en la Argentina tenemos esa idea o esa idealización de los personalismos y que la figura de alguien nos genera más o menos entusiasmo, alguna confianza, nos recrea la confianza y entonces vamos detrás de esa persona que nos puede, creemos nosotros, resolver todos los problemas. Eso no existe. Pero la verdad que lo que vemos es una anemia absoluta, creada incluso por los propios protagonistas de la política, que le imposibilita a otros actores en este tiempo de presentarse como una opción creíble, visible. Ahora aparece el nombre de Roberto Lavagna. Venimos escuchando muchísimo la cuestión Lavagna. Hay algunos que ya sostienen que hay un acuerdo para que Lavagna sea candidato a presidente, apoyado por gran parte de lo que se dice el Círculo Rojo, empresarios, incluso hasta por grandes grupos mediáticos y demás, y cuyo compañero de fórmula, ya se habla incluso de podría ser el gobernador de San Juan, Sergio Uñac. A ello le suman, en las especulaciones digo, a ello le suman la posibilidad incluso de que Sergio Massa no sea candidato a presidente, sea candidato a gobernador de ese gran frente de unidad, que podría, incluso hasta con Cristina, dentro de ese espacio, no ella como candidata, pero sí formando parte el kirchnerismo de ese acuerdo, terminen ganándole a Cambiemos. Son los temas que hoy están hablándose mucho en las mesas de la política de la Argentina. Pero hay otro análisis que hay que hacer, que también se está hablando y que lo hemos plasmado nosotros en nuestra habitual columna de los jueves, en el diario La Prensa, también muy gentilmente publicada por el sitio Urgente 24 y por supuesto también en nuestro sitio de internet delembudo.tv, que es esta nota que le estamos mostrando en pantalla, ¿no? Es decir, esta nota que escribimos el jueves, en la cual trazamos algunas líneas de lo que hoy está pasando y hablándose en la política de la provincia de Buenos Aires. Yo me preguntaba en esa nota, ¿y si Macri decidiese patear el tablero? ¿Y si decidiese decir, yo no voy a ser candidato? Porque en realidad lo que hay que hacer en la Argentina, en el tiempo que me queda como presidente, es muy duro, muy difícil. Sé que eso no tiene rédito electoral, pero es indudablemente lo que hay que hacer. Algo así les podría decir como lo que sucedió en tiempos de Duhalde, presidente de emergencia, y Remes Lenikov, que era su primer ministro de Economía, que hicieron el trabajo más duro, más sucio, digamos, sucio en el sentido de antipático desde el punto de vista de imagen y electoral, que fue la devaluación asimétrica, la especificación, todo eso que a la gente le dolió mucho, porque veníamos de una crisis muy dura, pero que sentó las bases para que después viniera en ese mismo gobierno Roberto Lavagna, que después continúa con Néstor Kirchner, y la Argentina de a poco comenzar a recuperar la senda del crecimiento a punto tal de haber crecido a lo que se llamaba tasas chinas durante el primer tiempo del kirchnerismo, que también es cierto se dilapidó mucho de aquello, ¿no? Es decir, en vez de sentar verdaderamente esas bases sólidas de un crecimiento a larguísimo plazo, se pensó en la permanencia electoral todo el tiempo, y eso terminó después provocando lo que finalmente se provocó. Pero digo, un presidente que diga esto, decir, bueno, yo sé que lo que tenemos que todavía hacer es muy antipático y no me va a permitir ganar las elecciones, no voy a poder ganar las elecciones porque es todo lo contrario a lo que son las noticias electorales de buena onda. Y decide dar un paso al costado, y decir, bueno, ¿quieren los radicales en Cambiemos una interna? Hagamos una interna. Que el radicalismo participe, que participe la coalición cívica y que participe el PRO. Y allí podrá ser María Eugenia Vidal candidata a presidente, Martín Lustó candidato a presidente, algún candidato que ponga la coalición cívica, y una gran interna sin Macri. Inmediatamente, si Macri tomara esa determinación, yo creo que su imagen vuelve a subir, con el enojo
que hay en la Argentina hoy, con la bronca que hay por la situación económica y demás, yo creo que vuelve a subir y le complica seriamente también las chances a Cristina Kirchner si ella estaba pensando en ser candidata. Porque da vuelta al tablero, modifica el escenario preestablecido y en definitiva da la sensación, o al menos deja el mensaje, de que alguien hoy en la Argentina piensa en las próximas generaciones y no en las próximas elecciones. La pregunta es, ¿estará en mente de Macri esto? ¿Lo pensará Marcos Peña? ¿Qué dirá Jaime Durán Barba? ¿La apetencia política de la permanencia es más fuerte que un gesto de estas características? ¿La necesidad de la permanencia para evitar la asistencia permanente, entiendan ustedes el juego de palabras, a Comodoro Pi una vez que se deja el poder? Es decir, hay todo un entramado en juego, no es tan simple tomar una determinación de estas características. Lo que sí está claro es que Cambiemos, que llegó con la promesa de hacer cambios profundos desde el punto de vista cultural, ha gobernado siempre en función de las próximas elecciones. Lo ha hecho en el 2016 y 2017 para las elecciones y lo está hasta aquí haciendo ahora. Lo que pasa que, claro, se encontró con un escenario de la economía que el propio Macri dijo, fui demasiado optimista, y claro, ahora la economía le está dando todas malas noticias. Y es muy difícil ganar una elección donde la economía lo único que tiene para ofrecer es languidez. Muy difícil, muy complicado. Creo que no debe existir, no deben existir muchos ejemplos donde un presidente es reelecto con una economía en caída como está la economía en Argentina hoy. Alguien por allí comparaba, decía, bueno, en el 95 Carlos Menem fue a la reelección y la economía venía cayendo. Pero claro, hay una diferencia enorme con lo de Menem. ¿Por qué? Porque lo que no había era inflación y había un tipo de cambio que estaba provocando seguramente una situación a futuro muy compleja, que después la vimos, pero en ese momento un peso era $1, no había inflación, es decir, no había, a diferencia de lo que pasa hoy, esa sensación. ¿Se perdían puestos de trabajo? Sí. ¿Cerraban fábricas? Sí. No había inflación, había estabilidad monetaria. Y ustedes saben lo que significa en un país donde su historia es una historia inflacionaria, es decir, no ha habido prácticamente periodo en la Argentina donde desapareciera la inflación, salvo en algún tiempo del gobierno de Carlos Menem. ¿Ustedes se imaginan lo que es para un argentino que haya estabilidad algunos años y que no tenga que estar pensando todo el tiempo en la inflación? Los que tienen mayor edad que nosotros sabrán mejor de lo que hablo. Hablamos Rodrigazo en la década del 70, de un día para otro, la hiperinflación de Alfonsín. Entonces digo, en un país que está históricamente acostumbrado a vivir con inflación, cuando llegan los periodos de estabilidad, bueno, ustedes entienden lo que significa para eso. Entonces no es el mismo escenario. Aquellos que quieren comparar una Argentina o una elección o una reelección de un presidente en un contexto de la economía difícil, no es lo mismo lo del 95 con lo que sucede en el 2019, porque ahora también se cierran empresas, ahora también hay despidos. El año pasado se despidieron, cifras oficiales, 200.000 trabajadores. Hubo 200.000 puestos de trabajo que se perdieron en la Argentina en el 2018. ¿Saben lo que significa eso? 22 personas por minuto se quedaban sin trabajo en nuestro país el año pasado. 525 personas por día perdían el trabajo el año pasado. Porque decir hay 200.000 puestos de trabajo menos es una cifra enorme. Son 2 o 3 canchas de River llenas. Toda esa gente sin trabajo. Ahora, cuando uno lo ve así, dice 22 personas por día. 22 personas por hora se quedan sin trabajo. 22 familias, 22 situaciones de estrés, de desesperación, de incertidumbre por día. Porque detrás de cada número que es una persona, hay una familia, hay un ser humano, hay esperanza, hay sueños que se truncan o que se postergan, bueno, hay todo un combo. Incluso muchas veces, lamentablemente, termina habiendo un deceso, porque hay quienes no pueden soportar ciertas situaciones y se terminan enfermando o terminan lamentablemente perdiendo la vida. Entonces digo, hablar de estadística, de números, a veces es antipático ante personas de carne y hueso. Por eso cuando los dirigentes políticos dicen no se puede gobernar la Argentina con un Excel, es decir, si cierran o no cierran los números, porque atrás de los números hay seres humanos, hay gente, y la política, si no está para resolverle o al menos devolverle la esperanza a la gente, ¿para qué está la política? ¿Para qué sirve la política? Si la política es sumar 2 más 2 y que siempre dé la suma perfecta, bueno, entonces deja de tener sentido la política. Ha perdido su costado más importante en su función de existir. Entonces digo, en este contexto,
nos preguntamos si es posible un cambio brutal de escenario electoral, que el presidente tomara una determinación de esas características. Bueno, no va a quedar mucho tiempo para dilucidarlo. Los cierres de lista, las elecciones son en agosto las primarias, en octubre las generales, y hay segunda vuelta en noviembre. Los cierres de las listas son cerca del 22, 23 de junio, no recuerdo exacto el día, pero es en esa fecha que se producen los cierres de las listas. Bueno, hasta ese momento habrá tiempo. Yo supongo que habrá una definición antes, pero verdaderamente nos gustaría saber si hoy en la Argentina hay alguien que de verdad piense que quizás haya que transitar todavía un camino más duro, en cuanto a pero que con sinceridad nos diga, bueno, miren, este es el camino, pero yo no voy a hacer o no voy a transitar este camino porque solo pienso en ver cómo reelijo en mi cargo. No, lo voy a hacer porque hay que hacerlo, pero le dejo la puerta a que otro venga y lo haga mejor que yo. Veremos. Vamos a hacer la primera pausa del programa de esta noche y enseguida continuamos con más información. Incluso tenemos también datos de lo que está pasando aquí en la provincia de Buenos Aires, en los distritos. Finalmente parece que tampoco se ha encontrado un entendimiento para el inicio del ciclo electivo, la historia de todos los años, transitando además este fin de semana, que es un fin de semana especial, porque estamos en los feriados del carnaval. Se complace en auspiciar el presente programa Ospaga, la obra social de aguas gaseosas con enorme vocación de servicio, brindando cobertura médica de excelencia para todas las familias de sus trabajadores a través de Galeno. Mayor información 4610-9200. Hotel La Joya, un castillo milenario convertido en el templo del amor, atendido con la mayor privacidad y discreción, cocheras individuales, habitaciones de categoría con música funcional y canales de TV, hidromasajes, servicio de bar y boutique. Hotel La Joya, un lugar único a 5 minutos del centro de San Miguel. Acércate, tendrás la mejor calidad al mejor precio. Hotel La Joya, disfrute su estadía. El Monarca, tren delantero, alineación computarizada, suspensión neumática. El Monarca, única dirección, ruta 8, kilómetro 31200, San Miguel, teléfono 4664-2937. Citropaz, líder en sistemas térmicos y baterías del automotor. Distribuidor oficial Willard, Magneti Marelli, Moura y baterías Máxima. Las mejores marcas al mejor precio. Control e instalación sin cargo. Radiadores, condensadores, electros. Y como novedad, incorporamos toda la línea de inyección electrónica. 40 años de trayectoria avalan nuestro servicio. Avenida Balbín 231, San Miguel, 4-664-2953, www.citropaz.com.ar. Promifer, hierros para la construcción y la industria. Aislaciones para techos, cinguería, chapas, policarbonatos, membranas, herrajes, mallas, cortes a medida y muchos productos más. Una empresa en constante crecimiento. Promifer, Ruta 8, 4077, esquina Roca, San Miguel. Teléfono 4667-0454. Mitremat. Más de 45 años de atención al público y gremio avalan nuestra honestidad y prestigio.
puertas, ventanas, portones y mucho más. Ahora Mitrimat incorporó las mejores marcas para construcción en seco a través de Centrosec SRL. Todo lo que necesite para su casa, negocio, country, departamento, adaptándose a todo tipo de construcción, estándar y a medida. Avenida Mitre 2320, San Miguel. Teléfono 4664-9706. Hydrodynamic. Direcciones hidráulicas. Ciencia al servicio del movimiento. Reparación de automóviles, micros, camiones y 4x4. Contamos con personal especializado para reparación y recambio de cremalleras, cajas, bombas de dirección y mangueras hidráulicas de todos los modelos. Hydrodynamic, precisión y seguridad en su dirección, con garantía escrita por 6 meses. Hydrodynamic, direcciones hidráulicas, mano de obra 100% argentina. Bueno, dicho lo que les estaba expresando en el comienzo de nuestro programa, quiero contarles que vamos a comenzar incluso ya en breve, en nuestras ediciones de los domingos aquí en El Embudo, a entrevistar a los dirigentes políticos, aquellos que tienen alguna intención de ser candidato, o que tendrán algo para contar, supongo. Alguna vez hemos expresado las razones incluso de por qué habíamos direccionado nuestro programa casi en un programa editorial, más que en un programa de entrevistas, como muchos años hicimos en El Embudo. Les recuerdo que en abril, si Dios quiere, estamos cumpliendo ya 15 años en el aire de manera ininterrumpida en la pantalla del canal provincial, aquí en Telered. Y bueno, este es un programa que durante muchos años se ha dedicado a entrevistar, a conocer a los dirigentes políticos. Pero la verdad que con el paso de los años, uno ha entendido que muchas veces la dirigencia política, lo que dice en público, o como se dice habitualmente en el periodismo, en off o en on, en este caso en on, no es ni siquiera lo cercano a lo que verdaderamente piensan o están pensando en realizar. Y que solo dicen algunas cuestiones cuando necesitan instalar alguna discusión. Y después lo más jugoso es lo que ocurre cuando se apaga la cámara, y es donde habitualmente el televidente, el oyente de radio, el lector de los diarios o de los portales no logra acceder a esa información. Por eso dijimos, bueno, vamos a tratar de hacer un programa en donde podamos contarle la poca información que tenemos acerca de lo que sucede cuando se apaga la cámara, cuando se apaga el grabador, o cuando no se está frente a una computadora escribiendo, o con una entrevista mano a mano. Entonces, esa fue la decisión. Por supuesto, eso es un año electoral. Como año electoral corresponde que tratemos de llevarle a ustedes las voces de los dirigentes políticos que tienen aspiraciones a lograr algún cargo, no de aquellos que busquen rédito personal para ver cómo después negocian algún cargo, o digan, bueno, yo quiero ser intendente, sabiendo que no tienen absolutamente ninguna posibilidad de llegar ni siquiera a la discusión final, para después visibilizarse, mostrarse un poco y sentarse a negociar a ver qué le dan. Che, correte la discusión, digamos, ¿qué necesitas? Digamos, bueno, un sueldo, 4 o 5 becas, como habitualmente sucede en la política. Eso no, porque la verdad no suma nada, no aporta absolutamente nada, así que no es la idea de mostrar a ese tipo de dirigentes que lo que tratan de hacer es ver cómo resuelven rápidamente sus cuestiones personales, sabiendo de antemano que no hay una voluntad específica de gobernar un distrito, de convertirse en concejal, para resolver o poder de verdad ayudar. De todas maneras, los consejos deliberantes también, no voy a generalizar, porque hay muy buenos concejales, hay concejales con militancia política, con formación de cuadros políticos, cada vez menos, sí, es cierto, cada vez menos, pero los hay, digamos, no vamos a generalizar, pero la verdad que los consejos deliberantes, así como las cámaras de diputados y demás, muchas veces se han volcado a una, no quiero ser duro con el término, pero a una chatura importante, ¿no? Es decir, en la discusión, en lo que se discute, en lo que se presenta como proposiciones, en las chicanas de unos, de otros, digamos, no le resuelven el problema a nadie le resuelven el problema, y como siempre digo, si hiciéramos, y lo vamos a hacer, porque esto lo vengo planteando siempre, y lo vamos a hacer, si uno fuera a la calle con una cámara de televisión y nos paráramos, por ejemplo, en una plaza determinada, en la plaza de San Miguel, en una plaza de Malvinas, en José Cepaz, en Pilar, en cualquier plaza de cualquier distrito del conurbano, y al azar entrevistáramos 10 personas, 15, 20,
y le dijéramos, le damos de premio un celular de última generación, hoy que los celulares son un elemento muy apetecible, si usted nos nombra 5 concejales de su distrito, y casi con certeza les aseguro que ese celular queda vacante, no se lo lleva nadie. Estoy casi seguro de que eso pasa. Entonces eso marca también el nivel de lo que efectivamente estamos viviendo hoy en la política, en la nación, en la provincia y sobre todo en el conurbano. Por eso ese tipo de entrevistas, bueno, no las van a encontrar en este lugar ni en este programa. Hago un punto con este tema y me voy a meter en este video que vamos a ver ahora. Tiene que ver con la seguridad. Es uno de los grandes temas, y sí, la verdad que sí, porque me toca todos los días en otro espacio contar hechos de inseguridad aberrantes, duros, difíciles. La inseguridad no ha mejorado sustancialmente, es una problemática. Además, cuando hay crisis económica, digan lo que digan, y esto no es estigmatizar, hay más inseguridad. El otro día mostraba que había regresado un secuestro extorsivo. ¿Cuánto hace que no escuchábamos los secuestros extorsivos? No los secuestros al voleo de delincuentes que agarran a alguien en la calle, lo suben a un auto, lo llevan a recorrer cajeros automáticos, le sacan lo que pueden y lo largan. No. Hablando de secuestros extorsivos, de pedido de rescate, de 300, 400 mil pesos, es decir, de cifras importantes. No había más, o por lo menos habían desaparecido esas acciones. Bueno, el otro día veíamos en Capital un secuestro extorsivo de estas características que terminó con los delincuentes detenidos. Por eso digo, la seguridad es un elemento no a descuidar, por cierto, no es un elemento a descuidar, pero hay que tener mucho cuidado con eso. En San Miguel le hemos mostrado muchas veces este programa que está teniendo mucho éxito, que es Ojos en Alerta. Justamente a través de un celular, en una aplicación de WhatsApp, los vecinos pueden interactuar y enviar información al Centro de Operaciones Municipal para, por ejemplo, ayudar a esclarecer un delito. Y es lo que vamos a ver ahora. Esto sucedió en San Miguel. Delincuentes ingresan a un supermercado, de estos supermercados express, de una de las cadenas más conocidas de hipermercado, que es la cadena francesa, Carrefour. Ingresan a uno de esos comercios, lo roban, es decir, roban, se van y extrañamente se suben en un colectivo los delincuentes. No escapan en auto, sino había una gran logística. Se escapan en colectivo. Una persona los ve, escribe a través del WhatsApp, envía la información y los delincuentes son detectados, paran el colectivo y lo hacen bajar del colectivo y los detienen y recuperan lo que se habían robado. Pero más que se los pueda relatar yo, mírenlo en el video. Bueno, esta imagen, en este caso de la semana de Ojos en Alerta, el programa que tiene San Miguel, sirve para graficar cómo se actúan estas características, que es como sumar una multiplicidad enorme de cámaras de seguridad. Es decir, todos los distritos se han tenido que invertir en cámaras de seguridad porque, digamos, es una necesidad de estos tiempos. Muchas veces las cámaras de seguridad lo que ayudan es a poder ver la imagen una vez que se produjo el delito, no tanto evitarlo. Y si se produjo, tratar después de detectar quiénes son los delincuentes
identificarlos, detenerlos en todo caso, ir a buscarlos. En esto de ojos en alerta, la respuesta es mucho más veloz, porque alguien lo ve, lo escribe en ese mismo momento. No hay que esperar que un operador del COM o de cualquier centro municipal de operaciones justo detecte la situación y pueda evitarlo. A veces ha pasado, y pasa muchas veces, pero aquí hay innumerable cantidad de ojos que son las personas que caminan de a pie y que los delincuentes no saben que pueden ser una cámara móvil. Y esa es la gran ventaja. Fíjense ustedes lo que veíamos recién, en este supermercado express, donde los delincuentes saben que van a robar un lugar donde hay cámaras, porque no solo están las cámaras en la vía pública de los municipios, sino que hoy cualquier comercio, muchas propiedades, tienen sus propias cámaras. Y los delincuentes saben que hay cámaras, y no les importa que haya cámaras porque están jugados, porque están dispuestos a todos, porque muchas veces están fuera de sus cabales, están drogados, o sea, no tienen ese problema, es decir, no les importa, no los persuade, no los atemoriza la presencia ya de una cámara. Ahora, si las cámaras son los propios ojos de la gente, ahí están en un problema, porque no saben cuál de todos ellos está en ese momento, mientras ellos están robando, avisando lo que está pasando, si es que pueden hacerlo a través de este programa Ojos en Alerta. Entonces, es una diferencia importante, es una diferencia sustancial. En Chile, por nombrarles solo un caso, en algunos lugares muy determinados, en los subterráneos, en el transporte público, los policías van de civil. Es decir, están allí pero nadie los ve. Entonces, claro, los delincuentes no saben si la persona que está sentada a su lado o al cual entran a robar es un policía. Y no es que es un policía de civil, como muchas veces ha pasado aquí en la Argentina, que los delincuentes se suben a un colectivo, roban, hay un policía que está volviendo a su trabajo, que está haciendo su trabajo y acciona o reacciona y termina después enfrentándose a los tiros con los delincuentes. No, en esos países los policías están en acción en el momento de su trabajo, pero de civil. Entonces los delincuentes no saben dónde pueden encontrarse con policías. Bueno, esto es algo similar a lo que les estaba contando de Ojos en Alerta. No hay ninguna duda que la seguridad es o sigue siendo, más allá de la economía, uno de los ejes principales de lo que va a ser la discusión política de este tiempo, de estos años. Eso no tenemos ninguna duda. Por eso no hay que soslayar el tema de inseguridad, más allá que el gobierno quizá intente instalar fuertemente esta cuestión de la seguridad en desmedro, no en desmedro, me equivoco si lo digo así, pero tratando de no hablar tanto de economía. Es verdad. Bueno, este tipo de planes y de programas ayudan. Fíjense ustedes que ya lo había tomado con el mismo nombre el municipio de Escobar, que el otro día fue presentado incluso por la Secretaría de Turismo de la Nación en conjunto con la Ciudad de Buenos Aires para ayudar a resolver algunos lugares del centro porteño que son difíciles para los turistas. Y días atrás, tanto el secretario de Seguridad de San Miguel, Juan Esper, como Cristian Méndez, el hombre que ha desarrollado un poco esta aplicación, estuvieron dando información o dando una conferencia en el mismo ámbito del Ministerio de Seguridad de la Nación, porque hay muchos lugares que quieren aplicar esta metodología. Todo lo que sirva para ayudar a la gente a vivir un poco mejor debe ser saludado, más allá de quién provenga o de qué ideología provenga quien lo crea o quien lo pone en marcha, sea del PRO, de Cambiemos, del peronismo, del radical, no importa. Si sirve hay que destacarlo. Hacemos una pausa, ya volvemos. En Tigre siempre pensamos en tu seguridad. Por eso incorporamos 25 nuevos móviles equipados con la más alta tecnología en protección ciudadana, que se suman a los más de 100 vehículos que hoy patrullan el municipio, a las 1.500 cámaras monitoreadas las 24 horas y a los más de 60.000 vecinos adheridos a la central de alertas. Los 25 nuevos vehículos serán utilizados por el COD, Defensa Civil y Tránsito y coordinados a través del sistema Alerta Tigre Global. En Tigre, seguro la pasás bien. Colegio San Nicolás, un lugar especial para la educación, conectado con la naturaleza y la integración familiar, orientado a continuar estudios superiores y capacitando para el mercado laboral. Polimodal, secundaria, educación primaria, jardín de infantes. Colegio San Nicolás. Abierta la inscripción, José Verdi 4344, Los Polvorines. Teléfono 02320 439 910. El Monarca, tren delantero, alineación computarizada, suspensión neumática.
El Monarca. Única dirección, ruta 8, kilómetro 31200, San Miguel. Teléfono 4664-2937. Promifer, hierros para la construcción y la industria. Aislaciones para techos, cindería, chapas, policarbonatos, membranas, herrajes, mallas, cortes a medida y muchos productos más. Una empresa en constante crecimiento. Promifer, ruta 8, 4077, esquina Roca, San Miguel. Teléfono 4667-0454. Hoy, ¿decidiste cambiar? ¿Tu vida profesional? ¿La relación con tus hijos? ¿O tu relación sentimental? El Centro de Crecimiento Total te espera. Bueno, vamos a repasar algunas cuestiones vinculadas a la realidad de los municipios, ¿no? De lo que está pasando políticamente. Los intendentes del peronismo, digo, los intendentes opositores a Cambiemos, se han mostrado unidos estos días, muy fuertemente unidos, a propósito de lo que es esta discusión. Es una discusión ya política, porque nadie tiene muchas esperanzas, por lo menos por ahora, que el gobierno dé marcha atrás con las tarifas de los servicios públicos, todo lo contrario. El día viernes empezó marzo y el viernes ya, a partir del viernes ya rige un aumento del 14%, un nuevo aumento del 14% de la electricidad, sumado a lo que ya había aumentado en enero, 43% en los primeros 2 meses del año, y todavía falta el aumento de mayo y el de agosto, es decir, 4 y 4, si falta un 8% más hasta agosto en la electricidad. Pero bueno, hay acciones políticas para hacer y los intendentes del peronismo han decidido movilizarse en ese sentido, encabezados en parte por el intendente de San Martín, Gabriel Catopodis, por el intendente de Esteban Echeverría y presidente del PJ, Fernando Grey, pero de ello participan prácticamente la mayoría de los intendentes y realizaron el martes pasado una convocatoria en el Teatro Astros de la capital federal. Fue una audiencia popular contra el tarifazo. Repito, son acciones políticas que van a ir acompañadas de otras acciones. Ya realizaron la presentación de amparos colectivos para que la justicia frene los tarifazos. Ahora va a volver a discutirse, ya comenzaron las sesiones ordinarias, va a volver a discutirse en el Congreso la idea de una norma que retrotraiga las tarifas al 2017 y que solo las tarifas puedan incrementarse en el mismo porcentaje que se aumenta el salario. Ya algo de eso había sido votado el año pasado, el presidente de la República lo vetó, porque además iba a ser así, lo iba a vetar, porque iría en contra de su propia política, y de esta necesidad de actualizar, entre comillas, los valores de lo que vale la energía, esto de que la energía es cara y hay que pagarla, esto es lo que nos han venido contando. Y bueno, veremos acciones políticas. Probablemente no haya ningún resultado a favor de la gente, es decir, no hay que pensar en que alguna de estas acciones que visibilizan el tema, que lo ponen en agenda todos los días, que se lo recuerdan a los argentinos todo el tiempo, logre retrotraer las tarifas. Parece que esto va a ser difícil, pero son acciones que muestran además otro costado de la cuestión, que es el costado de la unidad política. Si el peronismo lograse consolidar esa unidad, probablemente llegue con más chances a las postulaciones o a las elecciones de agosto primero y después de octubre a nivel nacional y en la provincia de Buenos Aires. Pasó algo muy significativo también en estos días en la provincia de Buenos Aires, específicamente en Escobar, donde estuvo la gobernadora Vidal y fue a encontrarse con una persona que vive en un barrio muy humilde, de nombre Patricia, que después se viralizó otro video donde aparece la misma Patricia. Entonces, claro, las especulaciones ¿cuáles eran? Bueno, cuando no hay tantos pobres, se utiliza siempre a una misma persona para mostrar esta cercanía con los sectores más humildes. Lo paradójico es que esta mujer Patricia
seguramente ustedes habrán visto el video. Esta mujer, Patricia, lo que dice en una entrevista que le hacen después, cuando se hizo noticia esto que les estoy contando, ella dice: yo la verdad que voté a Macri, voté a María Eugenia Vidal, los volvería a votar, y resalta muy fuertemente la gestión del intendente local, de Ariel Sujarchuk, del intendente de Escobar. La verdad que nunca vi Escobar como está ahora, está muy lindo y demás. ¿Cuál es la conclusión? Que los intendentes, en líneas generales, no digo todos, porque hay intendentes que su gestión verdaderamente es muy mala, aunque no se note tanto públicamente, hay gestiones que son muy malas, y que a veces, claro, no quedan expuestos como debieran quedar expuestos, porque la coyuntura nacional o provincial, bueno, produce, digamos, que la atención de la población esté puesta mucho más en cómo llegar a fin de mes, en si funciona o no funciona la luz de la vía pública, o si el asfalto se rompe o no se rompe. Esto también es una realidad. Entonces, lo paradójico es, esta señora que votó a Vidal y a Macri, y que dijo que ya lo vuelvo a votar, dijo: a mí me encanta cómo está Escobar, y Escobar lo gobierna un intendente de otra fuerza política. Entonces, en general, hay muchos intendentes que tienen buenas gestiones y que probablemente no formen parte del espacio político que vaya a ganar la elección, no lo sabemos todavía, y se está dando este fenómeno, que no es nuevo, donde hay intendentes que tienen mejor imagen que sus propios referentes nacionales y provinciales. Esto le está pasando a algunos intendentes del peronismo, les nombré el caso de Sujarchuk, pero también le está pasando a intendentes de Cambiemos, algunos intendentes de Cambiemos, que no es su gestión, no es su gestión mala, al contrario, son gestiones buenas, o al menos decorosas, y tienen mejor imagen que Macri en sus distritos, mucho más en el conurbano. El otro día veía encuestas de la tercera sección electoral, de la zona sur del conurbano, donde, si hoy fueran las elecciones, la diferencia, si fuera Macri, Cristina, Macri, la diferencia de Cristina sobre Macri es abrumadora. En la tercera sección electoral, incluso en los distritos gobernados, los pocos distritos gobernados por Cambiemos. Hablo de Lanús, hablo de Quilmes. Allí también hay una diferencia muy fuerte a favor de Cristina en este escenario electoral. Repito, es la foto de hoy, es una foto. Es decir, la película completa la veremos a lo largo del año. Pero quería resaltar esto porque es un fenómeno que también hay que prestarle mucha atención. Les pongo otro caso, San Miguel. Ustedes saben, el intendente actual, Jaime Méndez, tiene una buena imagen, quizá más importante que la imagen que pueda tener Mauricio Macri en San Miguel. Probablemente. No tengo el número final de las encuestas, pero la sensación se palpa, no es tan difícil no darse cuenta de eso que les estoy contando. Y así podría relatarles otros casos. José Cepaz mismo, Igi, incluso hasta tiene la misma o mejor imagen que la propia Cristina en su distrito. Distinto es el caso de Moreno, donde el intendente Walter Festa no tiene la misma imagen que tiene Cristina en su distrito, es decir, su referente máxima a nivel nacional. Bueno, de esos casos podríamos ir así enumerando varios de ellos, nos encontraríamos con diferencias. General Rodríguez, donde gobierna Darío Cubar. Cubar, que lo vemos caminar todo el tiempo, estar cerca de la gente, los vecinos, bueno, su imagen es más alta que la del propio Macri. Esto le sucede en líneas generales a los intendentes de Cambiemos en el conurbano bonaerense, que además es el conurbano el peor lugar donde le va a Macri, ¿no? Y quizá el mejor lugar donde le vaya a Cristina, donde le va a Cristina. Bueno, este fenómeno se está dando y es para seguirlo también muy de cerca. Pausa, la última, y ya me despido. En Tigre siempre pensamos en tu seguridad. Por eso incorporamos 25 nuevos móviles equipados con la más alta tecnología en protección ciudadana, que se suman a los más de 100 vehículos que hoy patrullan el municipio, a las 1.500 cámaras monitoreadas las 24 horas y a los más de 60.000 vecinos adheridos a la central de alertas. Los 25 nuevos vehículos serán utilizados por el COD, Defensa Civil y Tránsito, y coordinados a través del sistema Alerta Tigre Global. En Tigre, seguro la pasás bien. Baterías Liva. Recomendable con garantía para maquinaria vial, camiones, colectivos y autos. Control y service gratis. Consulte nuestros precios. Somos fabricantes. Abierto todo el año. Ruta 8, kilómetro 35-200, José Cepaz, a 200 metros del cruce. El Monarca. Tren delantero, alineación computarizada, suspensión neumática. El Monarca.
Única dirección, Ruta 8, kilómetro 31200, San Miguel. Teléfono 4664-2937. Citropaz, líder en sistemas térmicos y baterías del automotor. Distribuidor oficial Willard, Magneti Marelli, Moura y baterías Máxima. Las mejores marcas al mejor precio. Control e instalación sin cargo. Radiadores, condensadores, electros. Y como novedad, incorporamos toda la línea de inyección electrónica. 40 años de trayectoria avalan nuestro servicio. Avenida Balbín 231, San Miguel. 4-664-2953. www.citropaz.com.ar. Políticas sanitarias, recambio de 95 tanques de agua y cañerías en una política clara sanitaria, obras de infraestructura, la construcción del nuevo Jardín 901, cumpliendo con la comunidad, con una deuda histórica, la finalización de la EP 31, saldando una obra que llevaba años paralizada, 10 aulas nuevas de jardín de infantes y más de 15 obras en distintos establecimientos que se están desarrollando en nuestro partido, con una inversión por parte de la Municipalidad de San Miguel de casi 27 millones de pesos. Se continúa con el plan Escuelas Más Seguras, cumpliendo con un corredor escolar por parte de nuestras fuerzas de la Policía Municipal y la totalidad de nuestras escuelas con alarmas satelitales. Esto lleva a tener el índice más bajo en la región de actos de vandalismo y hurto en nuestras escuelas. Todo esto se desarrolla mediante un trabajo coordinado entre el Consejo Escolar, la Municipalidad de San Miguel y la Dirección General de Escuelas dependiente de la provincia de Buenos Aires. Juntos se puede. Consejo Escolar de San Miguel. Jaime Méndez, Intendente. Promifer, hierros para la construcción y la industria. Aislaciones para techos, cinguería, chapas, policarbonatos, membranas, herrajes, mallas, cortes a medida y muchos productos más. Una empresa en constante crecimiento. Promifer, Ruta 8, 4077, esquina Roca, San Miguel. Teléfono 4-667-0454. Bueno, hemos llegado al final del programa de esta noche. Gracias por habernos acompañado. Les decimos siempre, o los invitamos en este momento de nuestra edición, a que nos puedan seguir también durante la semana en nuestro sitio de internet www.elembudo.tv. Muchas gracias por habernos acompañado y será entonces hasta cualquier momento. Que tengan un buen fin de semana, un buen feriado y nos reencontramos Dios mediante el próximo domingo. Chao. Provincia Seguros te presenta su nueva app. Bájala y tené lo que necesitas a un dedo de distancia. Accede a tus pólizas, a la tarjeta de circulación y Mercosur, siniestros, denuncia y seguimiento online, asistencia al vehículo. Planificás y manejás tu tiempo porque sabes al instante dónde está el auxilio y mucho más. Todo lo que necesitas a un dedo de distancia. Nuestro compromiso es con vos. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia.